Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me confirman? Porque miren, esta Sí, computadora no es hermana, mía. Sí, todo bien. ¿verdad? Bien clarito. Y no ando auriculares, entonces quiero solo saber si me logran escuchar bien y así, ¿verdad? Para poder dar comienzo. Me gusta, fíjense, porque me siento como cuando estaba dando, como cuando, bueno, el episodio fue feíto, ¿verdad? La pandemia. Pero me recuerda cuando comenzaba con las clases virtuales en la pandemia, ¿verdad? Que eso fue un boom, porque no manejábamos tanta tecnología. ¿Verdad? 4 años después, 5 años después, la tecnología ha crecido de una manera tremenda ya en nuestros países. Le doy gracias al Señor, damos comienzo a lo que es esta enseñanza hermosa y maravillosa que con esa temática que se ha estado trabajando a lo largo de estos meses. Vamos a orar para dar gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Si llega en algún momento a no escucharme o algún problema, aquí la señal es un poco mala, bastante mala, diría yo, que no hay repetidores, entonces a poder arreglar. Vamos a orar y darle gracias al Señor Padre bueno. En esta noche te damos las gracias. Te glorificamos, te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que nos sustenta, que nos fortalece. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Que vemos derramada y manifiesta en nuestras vidas a cada momento, Señor. Vemos tu amor. A cada momento vemos tu bondad y sabemos que tu gracia nos sostiene, que tu espíritu nos alienta. Eres tú tomando control de esta enseñanza, que eres tú transmitiendo, Padre. Yo solo soy un instrumento. Tú eres el que habla a nuestras vidas por boca de cada uno de los hermanos, y nosotros solo somos un instrumento tuyo para hablar de tus palabras, que sea para edificación, para transformación, todo aquello que no provenga de ti, que no sea correcto, Señor, pues que no sea dicho, Padre, sino que todo sea para edificación y transformación de nuestras vidas. Amén. Eh, Vamos a comenzar con este tema que está asignado para este martes, que es adoremos creyendo en su fidelidad, manifiesta a través de todos los tiempos. Permítame. Me tienen cuidando. Bien, pero quiero que nos adentremos a esta temática muy importante porque nos habla de adoremos creyendo en su fidelidad, manifiesta a través de los tiempos. Cuando yo vi este título, lo vi extenso, primeramente, ¿verdad? Lo vi un tanto extenso. Pero lejos de verlo extenso, lo miré tan sorprendente y tan maravilloso porque vamos a comenzar en primera instancia para poder estructurar esta enseñanza, poder, mejor dicho, desestructurarla y poder llegar, ¿verdad?, hasta el objetivo que el Señor ha puesto en su espíritu, que transmita hoy en esta noche, es entender tres elementos importantes que aquí están trabajados, que es su fidelidad, o sea, adorar en su fidelidad, por hechos en los tiempos. Mire que es muy importante lo que nosotros trabajamos en base a lo que es Cristo, a lo que es su palabra y a lo que es todo el proceso que se ha llevado a cabo a través de la historia. Entonces, esto es muy importante porque estos elementos, la adoración por la fidelidad, por hechos en los tiempos, mire cómo nos lleva, no solo nos abarca a nosotros como pueblo de Dios, sino que los tiempos se vienen, se enmarcan y se desarrollan a través de toda la humanidad en general. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar hoy en esta enseñanza, en esta hora, vamos a entender estos elementos importantes: fidelidad, hechos y tiempo. Fidelidad, hechos y tiempo. Entonces, vamos
primeramente a hablar de un personaje principal. Y quiero que nos vayamos al texto base, que es el libro de Isaías 25:1. Como título nos dice Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y claramente el autor, ¿verdad? Estamos hablando del profeta Isaías. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Vamos a trabajar en todo el capítulo, pero vamos a quedarnos aquí ahorita. Entonces, para poder nosotros entender este texto, hemos dicho todo, tenemos que entender a Isaías. Y yo sé que cada uno de nosotros a lo largo de todo nuestro tiempo, ¿verdad? Lo primero que aprendemos es sobre los profetas, lo primero que aprendemos son los personajes que están dentro de la Biblia. Entonces vamos a hablar un poquito de Isaías para poder entender. Fíjense que para poder entender este capítulo. Isaías es considerado uno de los profetas mayores. Hoy en día se les considera profetas mayores, se le dice profetas mayores porque son, están ubicados dentro de una extensividad de escritura. Pero yo considero que dentro de lo que es el profeta mayor, voy a manejar la teoría que se manejaba antes, que era por cuestiones de profecías, y era el factor de profetas que pudieron predicar antes del exilio y profetas que predicaron después del exilio, o de una mitad hacia el final. Estas son teorías que se manejan y que pues nos sirven más que todo para ubicarnos en este espacio. ¿Por qué menciono esto? Porque específicamente Isaías está ubicado en un espacio de tiempo de acontecimientos muy importantes para el pueblo. Y no solo el pueblo de Dios, sino que estaba ubicado para el pueblo y las naciones en general. Aquí en el libro de Isaías y en muchos más libros, no solo vemos en escena al pueblo de Israel, vemos toda, ¿verdad? Una contribución de otra cantidad de reinos y personajes que vienen a ser, ¿verdad? A formar parte de todo este elenco que nosotros vamos a entender en el factor de la fidelidad. Entonces vamos a ubicarnos con Isaías, que Isaías se le considera como uno de los profetas mayores, más que todo por el tipo de profecía que maneja y porque de una u otra manera trabajó en una advertencia contra las consecuencias que traería al pueblo el exilio. Vamos a ubicarnos un poco en un contexto muy básico y es entender qué hacía Isaías ahí. Después de Salomón, pues desgraciadamente todos conocemos, ¿verdad? El reino se dividió porque pues de una u otra manera, con toda la sabiduría que Salomón tuvo, pues nosotros como seres humanos somos frágiles y tenemos nuestros errores. De una u otra manera, pues no dejó tan bien instaurado su reino y pues al morir Salomón, el reino se divide, el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, debido a esto, se queda como capital Jerusalén, sin embargo, parte del pueblo del reino del norte, que se queda por el lado de Israel, se queda de lado, muy específicamente, se queda de lado contra a lo que era, ¿verdad? El hijo de Salomón, Robán, que era el que había quedado como sucesor de Salomón. Esto se da debido a una gran cantidad de acontecimientos que muy específicamente podemos entender que no se llevó la línea de su padre. Entonces, debido a esto, muchos de las personas del pueblo pues, se sintieron disconformes con el reinado que había seguido después de Salomón y decidieron rebelarse y decidieron dividir el reino. Entonces, debido a esto, encontramos un completo elemento de división. Desde ahí vamos a entender, y esto parecerá histórico decir que tiene que ver esto con la fidelidad, pero desde aquí podemos entender un espacio de tiempo muy importante y muy crucial, y aquí entonces entendemos todo este despliegue de fraseología que encontramos en el libro de Isaías, un libro altamente extenso por todos los elementos que estaban sucediendo para este tiempo. Hay que entender un punto muy importante que debido a esto, entonces Isaías es elegido por Dios y es llamado a profetizar y a declarar al pueblo de Israel que si no se volvía al Señor, entonces de esta manera iban a venir hacia él y iban a tomar posesión de él otros reinos y otros.
Y no me voy a extender más en esto porque esto es un elemento muy grande, pero tenemos que ver que muy específicamente en el tiempo de Isaías, el pueblo de Dios, o sea, como nación, no solo un pueblo, no solo el pueblo como Dios, 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 sino todo en general estaban pasando periodos bastante caóticos, bastante difíciles en los cuales profetas como Isaías, Miqueas, tuvieron que hablar sobre la destrucción que vendría sobre los pueblos en los cuales vemos que se alejaban de la presencia del Señor. Entonces, vamos a entender este punto muy importante, el tiempo en el que Isaías se encontraba. No era un tiempo fácil, era un tiempo muy difícil, era un tiempo donde había sufrimiento, era un tiempo donde había desolación, era un tiempo donde de una u otra manera las tierras estaban desconsoladas, las personas se encontraban abatidas. De esta manera podríamos nosotros ver una gran cantidad de elementos que manejaban contra la deidad de Dios, contra el poderío de Dios. Un pueblo, recordemos que cuando un pueblo está dividido es más débil, un pueblo cuando está dividido es más frágil, se pierde la adoración, mejor dicho, en términos generales, se divide la adoración, si lo pudiéramos entender claramente de esta manera. Si pudiéramos ubicarnos en este espacio, ya no había una adoración genuina como tal, sino que lo que estaba encontrándose era un punto donde quién tenía qué, nada diferente a lo que hoy se está viendo, ¿verdad? Eso pues de una u otra manera ellos lo van a resolver. Sin embargo, nos enfocamos en el tiempo. Los mensajes de Isaías a lo largo de toda la obra, a lo largo de todo el capítulo, enmarcan temáticas muy importantes. Una de las temáticas es la esperanza. Desgraciadamente, al estar divididos y desgraciadamente al estar alejados del pueblo de Dios, de lo que es la presencia de Dios, y al estar alejados de la adoración de Dios, esto trae consigo consecuencias que hacen que los pueblos sean frágiles. Y al hacernos frágiles, somos frágiles, presas frágiles, perdón, para nuestras personas que nos puedan amedrentar, para nuestros enemigos. Entonces, Isaías no simplemente era un profeta, Isaías se le consideraba alguien muy partícipe del politólogo, una persona de que se manejaba dentro de las áreas de política, y debido a esa influencia que Isaías realizaba dentro de la política, pudo trabajar con varios reyes, Ezequías como muchos más, para ayudar a que Siria nuevamente, ¿verdad?, pudiera hacer que Israel se liberara de toda esa cautividad en la que se encontraba y toda esa destrucción que se manejaba dentro de este pueblo. Lo resumo muy brevemente, cualquier error usted lo puede ir pues a rectificar y trabajarlo dentro, ¿verdad?, de lo que es el conocimiento. Pero vamos a hablar sobre los factores de la fidelidad de Dios dentro de este tiempo y algo muy sorprendente de Isaías era que las revelaciones que se le mostraban a él muy particularmente no solo tenían que ver con el tiempo en el que Isaías estaba en ese momento, y no solo estaba Isaías, ¿verdad? Habían otros personajes más. Pero vamos a enfocarnos aquí. El primer elemento que manejaban dentro de todo el contexto de Isaías era la esperanza de creer. El pueblo estaba desolado, la gente estaba abatida. Pero Isaías se levanta como ese personaje para poder creer. Miren, un primer elemento muy importante. Luego manejamos el siguiente punto que no solo se queda en predicarles y pregonarles que había que creer en Dios que iba a redimir, miren, ese tiempo, sino que viene y también habla sobre una redención futura. Algo maravilloso de Isaías entender es que Isaías es como el Nuevo Testamento, es la gracia dentro de la ley. Y yo me maravillaba bastante el domingo que la pastora Rosa María hablaba sobre estos elementos, sobre la gracia, hablaba sobre los procesos, ¿verdad? En este caso, las dispensaciones. Y yo decía, ay, estamos cerca. Porque la Biblia está en espacios y en tiempos, en procesos que el pueblo de Dios ha atravesado a través de la historia. Entonces, Isaías es uno de los profetas que se encausa bastante en la venida del Señor, en el capítulo 15, del 9 al 6 al 7. Y es muy importante ver este tipo de mensaje que Isaías busca enmarcar en este tiempo. Miren, en un tiempo en el cual no se manejaba ese aspecto, se estaba trabajando en una reconstrucción del pueblo como tal, pero como nosotros sabemos que lo que el Señor muestra a través de los tiempos siempre va a ser su fidelidad.
Entonces Isaías estaba enmarcado claramente en que el proceso de redención que Dios tenía a su pueblo no se había quedado allá con el pueblo de Israel en los procesos de Moisés y todo lo que venimos viendo, no, con los jueces, con todo, que ahora lo vamos a ver, sino que sabía que había un proceso más para allá, e inclusive traspasando a nosotros también. En este aspecto encontramos como siguiente tema, claramente, la venida de un Salvador, profetiza el nacimiento de Jesucristo, también la redención a través de la muerte de ese Salvador, miren, son promesas. Y la fidelidad a través de ese sacrificio, que no necesariamente ese sacrificio solamente se iba, miren, y que no es poca la salvación, claramente. Adquiriríamos una salvación, una redención, sino que a través de ese sacrificio verían otra serie de beneficios y promesas para el pueblo de la gracia. Miren que es importante entenderlo cuando trabajamos en estos factores de la gracia, porque en muchas ocasiones, no muchas, nosotros igual vivimos en procesos difíciles y confusos. Entonces, dentro de estos procesos era necesario ver que la visión de Isaías era entender que este proceso seguiría hasta nosotros, llegaría a la gracia y que nosotros estaríamos acá y que nosotros necesitaríamos estas palabras que están enmarcadas en estos años que nosotros podemos encontrar. Entonces, cuando habla del nacimiento de un Salvador y del proceso del Salvador, que lo vemos en Isaías 53, a través de la muerte, en ese mismo libro de Isaías, que ya lo vamos a leer en el capítulo, también habla de otros beneficios que adquirimos, la salvación. Pero mientras nosotros estamos en ese proceso, que ya somos salvos, pero mientras aparece el proceso de redención total, fue rápido por el tiempo, estoy hablando rápido por el tiempo, ese proceso total, ay, pero es como Isaías les hacía ver, capítulo 25 ya del 2 en adelante, que dice, porque convertiste desde el 1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque ¿por qué? Miren, porque has hecho maravillas. Y a partir de esa coma en adelante, todo el 25, Isaías comienza a hacer un despliegue de explicación de lo que Jehová había hecho en el pueblo, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruinas, y empieza a hablar y a mencionar jamás volverá a verse asolada, a verse destruida. Habla de una promesa de regreso. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en este espacio de Isaías, nosotros vemos un punto muy importante. En solo ese capítulo, él trabaja tres tiempos. Tres tiempos. Y parecerá, hermana, a decir, ha de ser bien intensa, pero trabaja tres tiempos. Dentro de esos tiempos, Isaías trabaja un presente posesivo. ¿Qué es un presente posesivo? ¿Dónde encontramos ese presente posesivo y la importancia de ese presente posesivo? Jehová, tú eres mío. Miren, qué importante es saber cuando algo es nuestro. ¿Qué importancia encontramos cuando algo es nuestro? ¿Qué intentaría decirnos Isaías con esa expresión? Jehová, tú eres. Mire, porque en muchas ocasiones es fácil tirar para allá. En muchas ocasiones es fácil decir, hermano, crea, porque Dios es grande. Pero ¿y para acá? Entonces, me encanta ver este punto posesivo donde lo hace parte de él, lo hace de él, lo hace mío, como yo diga, este lápiz es mío. O las madres que dicen, es mi hijo. O uno de hijos dice, no, es mi mamá y no la comparto con nadie. Entonces, miramos ese punto. Tú eres mi Dios. Isaías tenía claro que Jehová era su Dios al posesionarse y hacerse parte de él. Entonces, cuando usted hace algo suyo, usted cree en todo lo que alrededor de ese suyo está. Entonces, Isaías, la forma que él utiliza para poder llamar al pueblo a una redención, para poder llamar al pueblo a una adoración, es haciéndoles entender de que el primer elemento es que tiene que ser su Dios. Ese es el primer elemento. Tiene que ser su Dios. Y volvemos como hablábamos hace tiempo, hace
como 2 meses creo atrás. Si usted no cree que es su Dios, estamos mal. Desde ahí ya no puede hacer nada él, porque para que Dios haga es necesario que usted crea, dice que la palabra que es necesario que los que le adoran crean que Él es real. O sea, que los que estamos adorando creamos que realmente Él está ahí, porque de lo contrario Él no va a hacer nada. Y aún en medio de esas cosas Él se va. Fíjense que Dios es tan fiel, hablando en el tema que nos menciona, creyendo en su fidelidad a través de los tiempos, que Él muestra su poder aún en medio de nuestras incredulidades para que esa fidelidad venga. O sea, desde el momento que nosotros tenemos que hacer a Dios, que es nuestro Dios. Si yo tengo que convencerlo, el primer elemento es el primer elemento de convencimiento. Fíjese que esto nos lleva, y por eso es grandioso, es maravilloso el libro de Isaías, porque el libro de Isaías nos habla de una gracia, y la gracia nos habla del Espíritu Santo, que es el que convence, que es el que nos convence a nosotros de que Jehová es nuestro Dios. Eso no quiere decir que aunque nos convenza, Él sea o no sea, Él es Dios y Él ahí está. Pero habla de nosotros. Este tema, al mencionar y decir adorar creyendo en su fidelidad manifiesta a través de los tiempos, se trata de nosotros. ¿En qué creemos? Entonces, primero nos ubica en el espacio del presente posesivo. Y usted puede decir, pero ¿cómo es esto? Fíjense que dentro de la Biblia se enmarca un elemento muy importante. Cuando nosotros venimos a Cristo, o en ciertas ocasiones que se nos dan, hay dudas, hay temores. Hay dos siervos del Señor dentro de la Biblia que narra de Elías y Eliseo cuando se le hace el llamado a Eliseo. Creo que eso sé que ustedes todos lo saben. Y venimos y Eliseo andaba con él. Voy a resumirlo. Y pues siguiéndolo, iba buscando la manera que no lo siga, pero Eliseo va, que él va siguiéndolo de Elías. Yo lo resumo y lo voy, ¿verdad? A contextualizar, parafrasear, para que usted entienda. Y de repente pues, pasan el río y se quedan del otro lado. ¿Quién me dice qué pasa en ese momento? ¿Qué le pasa a Elías cuando pasan al otro lado con Eliseo? Aquí lo bonito de la plataforma es que se nos puede permitir opinar sin mover el micrófono. ¿Alguien quiere decirme qué pasó? ¿Detrás de qué iba Eliseo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, hermana. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Escucharon la preguntita? Es que se me colocó solo, fíjense aquí una cosita, entonces no. ¿Escucharon la pregunta que les hice? Sí, 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 hermana. ¿Detrás de Sí. qué iba Eliseo? De la Ajá. doble porción del manto. Excelente, iba detrás de la doble porción. Pero mire este punto. Gracias, hermana, me encanta, me encanta. Pero, ¿qué podemos ver en esto? Mire este punto. Cuando queda del otro lado, ¿qué le pasa a Elías? Se va, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le queda a Eliseo? El manto. ¿Y de dónde queda Eliseo? Del otro lado del río. ¿Y qué pasa ahí entonces? ¿Cómo se regresaba Eliseo? ¿Cómo se regresaba? Entonces, imagínese usted en esta situación. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo me paso? Y se fue Elías. Y pero queda el manto. Entonces, fíjese que este tema, esta enseñanza, a mí me gustaba mucho hace muchos años, dieron una enseñanza sobre esto, de entender que para ese tiempo Eliseo quería la doble porción de Elías, pero todavía él no estaba en una complejidad de convicción completa. Y para poder regresar al otro lado, ya no estaba Elías. Ve la importancia de creer que algo sí es nuestro, de que es nuestro Dios. Porque si es su Dios, Él va a hacer maravillas cuando creemos en eso. Y entonces, ¿qué pasó? Eliseo sabía que él estaba en un proceso. Y tal vez no es que no creía que era Jehová, pero él estaba tierno en ese momento, por decirlo así, en la unción del Espíritu de Dios. Y dijo, en el nombre del Dios de Elías, ¿qué dijo? Vamos a ver, en el nombre del Dios de Elías, nada.
Hizo exactamente lo que Elías había hecho. Había con el manto tocado las aguas y se habían abierto para que ellos pudieran, se habían corrido las aguas para que ellos hubieran pasado. Y como él quedó del otro lado, entonces en ese momento ya no estaba Elías y él dijo, bueno, y si no me sucede y si aunque yo lo diga no pasa, entonces, pero en Elías sí, porque Elías era el hijo de Dios, yo miré su poder manifestado a través de él. Entonces dijo en el nombre del Dios de Elías y golpea las aguas. Y las aguas se abrieron y él pudo pasar. Entonces, ven el proceso de entender cuándo es nuestro Dios. Es importante que muchos oren por nosotros, pero para poder nosotros entender y sentir realmente la fidelidad de Dios y el poder de Dios en nosotros, es maravilloso que otros oren, es excelente que otros estén con nosotros, pero va a haber momentos en los que usted va a estar solo. Miren, van a haber situaciones en las que usted va a estar difícil y va a tener que clamar y hacer suyo. Entonces es necesario, es importante, como Isaías menciona, tú eres mi Dios. Entonces esto está en un presente posesivo. Luego automáticamente nos pasa a recordar y nos dice, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho, mire, hecho acciones, porque has hecho maravillas y todo ahí empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho por el pueblo. Entonces nos lleva a un pasado, pero no es a un pasado donde usted va a estar permanentemente recordando las cosas malas. Porque cuando nos vamos a Isaías 43, al mismo Isaías 43, ¿qué nos dice? El libro de Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Pero aquí se estaba refiriendo a Isaías a que el pueblo, como había sido desolado, había sido abatido y se sentía lejos de la presencia del Señor, aquí ya en el 43 nos dice que es un Jehová redentor porque él iba a cumplir su palabra. Él iba a ser fiel a esa palabra. Él había declarado una redención para el pueblo de Israel. Y no lo iba a dejar morir ahí. A pesar de todas las acciones, a pesar de todas las situaciones, Dios no lo va a dejar a usted en la situación en la que usted se sienta amedrentado. Dios no lo va a dejar ahí. Entonces Dios nos llama, y eso era algo que a mí Dios en algún tiempo me llamaba bastante. ¿Cuántas veces estamos sumergidos en acciones pasadas? Yo era una de ellas, que creía que Dios nunca me había perdonado. Vivimos sumergidos en eso. Y olvidamos el favor de Dios. Hace tiempo escuché una predicación donde, yo creo que muchos lo han escuchado, que decía, la mayoría olvidamos lo que deberíamos de recordar y pasamos recordando lo que Dios nos ha mandado a olvidar. Porque en el 43, en el 43 observamos claramente que el Señor muestra y les dice, porque yo otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, mostraré mi fidelidad a mi pueblo, que ha venido desde tiempos atrás. Entonces el Señor nos llama a ese espacio, a adorarle a Él, creyendo en lo que Él ha hecho, que va a venir a hacer a nosotros. Pero necesita Él que entendamos que tenemos que recordar su favor, que tenemos que recordar su misericordia y no recordar cosas aquellas que nos opacan, que nos entristecen, que nos mantienen cautivos, que nos mantienen sujetos a cosas del mundo. El mundo solo nos va a dar tristeza, el mundo solo nos va a dar aflicción, pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Eso lo marca Isaías. Por eso a Isaías se le considera la gracia dentro dentro de lo que es el factor del primer pacto. Ese mensaje de redención, ese mensaje de transformación que va más allá de un elemento físico. La fidelidad de Dios va a traspasar más allá de cualquier cosa notoria física que usted pueda ver. Hay momentos en los que nos sentimos abatidos. Hay momentos que hasta inclusive tenemos que clamar a ese Dios basados en su fidelidad. Y a muchos nos ha pasado momentos de crisis, incluso momentos de enfermedad. Fíjense que casualmente en este mes he estado viviendo situaciones muy complejas en las cuales he estado sola y me ha tocado clamar a ese Dios para no morirme. Así, literal. Llamar a los espíritus y marcar a los que el Espíritu Santo que traiga a mi vida ese amor, traiga a mi vida esa convicción.
¿Por qué? Porque es a través de ahí donde vemos, entonces nosotros reflejado el poder de Dios. Pero el pasado que nos manda a recordar no es un pasado en realidad que nos manda Isaías a recordar. En realidad nos manda a decir que no olvidemos. En realidad nos explica que no olvidemos. Que los tiempos pasan, pero que Dios permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Él es fiel a su palabra. Y si en su palabra está, va a pasar, hermano. Él no va a ser fiel a nuestro gusto. Mire que eso es muy diferente. Y eso Isaías lo enmarcaba. Dios se va a ser fiel a su palabra de renovación. Dios va a ser fiel a su palabra de restauración. Dios va, no, es que va a ser fiel a todo lo que yo quiera y yo le pida. En mis propios preceptos, en mis propios pensamientos. No, Él es nuestro Padre. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Pero Él en su palabra tiene un proceso de promesa, de transformación a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que sabe y está seguro y hay una convicción espiritual de que Él va a hacer las cosas. Al que cree todo le es posible. Entonces, ¿cómo no vamos a adorar a ese personaje, a Jehová, que a través de los tiempos ha venido en cada uno de nosotros? Y encontramos como el tercer elemento muy específicamente un futuro glorioso. Él me hablaba de un presente posesivo de que era su Dios, como debe de ser el nuestro, recordando lo que Él ha hecho y lo que va a restaurar. Y le decía a Israel, va a restaurarnos como lo hizo allá. Va a restaurar a nosotros como lo hizo con el pueblo de allá, con el pueblo más atrás, con nuestros antepasados, con nuestros patriarcas. Él va a restaurar esa situación. Igual lo va a hacer con nosotros. No nos van a dejar así. ¿Para qué? Para una redención, no solo una redención física, sino para una redención eterna. En la objetividad de al predicar y profetizar Isaías era que entendiéramos que la fidelidad de Dios no solo se quedaba en lo natural y no solo se quedaba hasta donde nuestra mente podría llegar, sino que había una promesa de salvación, que que el Hijo de Dios vendría y vendría a esta tierra y vendría a morir por nuestros pecados para darnos salvación. Y él creía firmemente en esa promesa de redención que ya pasó y que nos abarca a nosotros como gracia y que nos hace estar en este tiempo para un día poder estar con él. ¿Sí me siguen hasta este punto? Un presente posesivo viendo un pasado que nos llevaría a un futuro, que nos lleva a un futuro. Por eso usted va a encontrar dentro de los profetas mayores el futuro glorioso de Sión. Porque el futuro glorioso de Sión, aunque estamos ahorita en este presente, nosotros tenemos que creer en este presente para poder traspasarnos a un futuro, para poder entender que nosotros no somos de aquí. Nosotros no nos vamos a quedar. No. Fidelidad va más allá de eso, después de la muerte. Fidelidad va a llevarnos a traspasar la muerte. Vamos a morir muchos, sí, pero un día Él va a venir, amén, a recoger a su pueblo. Y aunque muramos, hay algo que a mí me encanta, porque yo sé que todas las promesas de Él se han venido cumpliendo, pero hay una, todavía está, y es que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en el aire, recibiremos y para Jesús, para estar con Jesús para siempre, con Él. Entonces, qué maravilloso es entender el libro de Isaías cuando habla de esa redención. Cuando somos redimidos y que no va a quedar aquí, sino que nuestro Dios, nuestro Jehová es un Dios que no cambia, es un Dios poderoso, es un Dios que está por encima de la muerte. Es un Dios que a pesar de las dificultades, que a pesar de las adversidades, Él va a cumplir su obra en nosotros y nos va a redimir. ¿Qué estamos recordando? Sería el punto. ¿O qué debemos tratar de evitar o olvidar? ¿Qué pasa más en nuestra mente? Isaías estaba, Isaías estaba y le decía, adoremos, porque Él va a hacer más cosas de las que ya están aquí. Adoremos, porque esto no se queda acá, hay más, aunque hayamos fallado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si son oscuros, Él los hace blancos, como la lana.
Un corazón contrito y humillado, él dice, no lo desprecia. El que viene, él viene y cumple y es fiel y perdona nuestros pecados y nos transforma y nos llena de su presencia. Él no nos va a dejar tirados. Tenemos que creer que así como lo hizo allá, así como lo hizo en otra ocasión, lo va a hacer con nosotros. Porque él no es un hijo de hombre para mentir, para arrepentirse. Por eso le dicen en el 43, volveré, nuevamente seguiré, porque no lo voy a dejar ahí, porque son mis hijos. Yo los formé, yo los hice. Di a mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para redimirlos. He sido fiel, he permanecido en medio de las circunstancias, en medio de que nos alejamos, en medio de que a veces somos más dados a agarrar otro tipo de cosas y a creer en todo el mundo, ese es menos de nuestro Padre, que es el que está ahí con nosotros, que nos sustenta. Entonces, ¿cómo no vamos a adorar creyendo a través de los tiempos, viendo cómo se ha desarrollado a lo largo de toda la historia? Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que ver y poner la mirada puesta en la redención. Su mirada no debe de estar aquí en lo terrenal. Si usted está con su mirada puesta en este tiempo, estamos mal. Porque nuestra mirada está, estar en este tiempo con nuestra mirada puesta en la eternidad. Y me encanta este punto porque cuando nosotros ponemos y nos enfatizamos solo en los tiempos adversos que podemos atravesar, es muy difícil entonces que nosotros podamos ver lo bueno que pueda haber. Es muy complicado. Pero cuando nosotros miramos a Cristo en medio de eso, entonces entendemos que los tiempos son difíciles, pero que en medio de esos tiempos, de las situaciones, vamos a poder salir adelante. La Biblia está estructurada no necesariamente en los tiempos cronológicos que se manejan, ¿verdad? La Biblia está estructurada en un determinado de forma literaria. Eh, bueno, eso es parte de lo que es el proceso canónico, ¿verdad? Que se realizó para mayor entendibilidad de libros. No así otros, ¿verdad? Otros más que hay, Guajinta, que tienen su forma, pero esta muy específica, la Biblia se estructuró de tal manera que usted y yo pudiésemos más que todo entender el plan de fidelidad y de redención del Señor. Entonces, de esa tal manera encontramos el Pentateuco con 5 libros, que ya los manejamos desde el Génesis hasta Deuteronomio, y así sucesivamente vamos trabajando a lo largo, en la Biblia vamos viendo el poder de Dios en todo este espacio. Lo importante de entender es que el Señor en el libro de Génesis comienza con una creación y en términos generales con una creación caída, apartada de su gracia, alejado, ¿verdad? De Dios, pero que a partir de ese momento nosotros podemos ver que el Señor instaura un plan de redención. A partir de ese momento venimos con una naturaleza caída, una naturaleza que no quería nada de Dios, que no quería alejado de Dios por completo. Y venimos a encontrar, ¿verdad? Esa gracia que fue lo que nos predicó la pastora Rosa María el domingo sobre Abraham, heredando esa promesa para toda la humanidad de redención, y aquí ya entrábamos ya todos los demás, porque Abraham no era judío, era un oriental. Sin embargo, claramente ahí es donde vemos realizada la gracia en él. Luego nos traspasamos a un éxodo donde venimos a ver el pueblo de Israel sumergido en un periodo de esclavitud. Les muestro esto para que recordemos. Por eso les preguntaba, ¿qué estamos recordando? ¿Estamos recordando cosas difíciles o estamos recordando momentos de nuestra vida complicados o nos vamos a dar un paseo por la Biblia y vamos a recordar y vamos a entender qué estamos recordando? Entonces, venimos y nosotros buscamos el libro del Éxodo. Traía una promesa desde Abraham. El pueblo llegó a Egipto, cayó en un proceso de esclavitud cuando Faraón miró y dijo, oh, se están haciendo muchos. Ya venían desde atrás, ¿verdad? Como pueblo de Dios, habiendo perdido todo lo que Dios había dejado a causa de las circunstancias. Vienen, caen a Egipto y a través de Moisés, en el Éxodo, Dios empieza a marcar el plan de redención. Y empieza a decir, no lo voy a dejar ahí, tengo que sacarlo de ahí porque mi pueblo no puede estar esclavizado. Y eso es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros.
Dios nos quiere sacar de cualquier situación de esclavitud que usted pueda estar, que yo pueda estar. Porque su pueblo, sus hijos no pueden estar en un lugar que no es el de él. Egipto no era el lugar del pueblo de Dios. Egipto no era ahí. Sin embargo, Israel se había encariñado demasiado con algo que no les pertenecía. Y al vivir y crecerse en un lugar que no era el de ellos, y haber muerto los patriarcas y los originales, toda la descendencia primera, el pueblo se estaba creciendo y se estaba acostumbrando a un lugar que no era, a un lugar apartado de la gracia, a un lugar apartado de la adoración a Dios. No se adoraban, no conocían, no manejaban nada. Entonces Dios tiene que mostrarle a esa promesa de fidelidad de redención a Abraham. Y dice, y levanta a Moisés para sacarlo de ese lugar, sacar al pueblo de ese lugar. ¿Iba a ser fácil? No, iba a ser difícil. Pero Dios iba a mostrar su poder en medio del pueblo. El desierto no era tampoco el lugar que Dios tenía para el pueblo. El desierto fue un lugar que el pueblo decidió quedarse por no creer en la fidelidad de Dios, porque a pesar de ver cosas, de ver las columnas de fuego, ver las nubes que los cubrían en la noche del frío, el fuego que ayudaba para el calor en las noches, se miraba esta situación. Con una nada, el pueblo recordaba que era mejor estar en Egipto, cuando en realidad no nos damos cuenta que somos esclavos. Pero a pesar de eso, Dios va a mostrar su poder y seguía y seguía y seguía hablándole. Y es algo muy, muy bueno entender cuando buscamos que el pueblo estaba ahí y nosotros solo registramos, ¿verdad? Todos estos acontecimientos que les daba de comer con el maná, que les mandaba toda la provisión que se necesitaba, pero eso fue un proceso tremendo, eso fue un periodo largo, pero fue un periodo que el mismo pueblo quería tener ahí. No era así exactamente, el plan era llegar a la tierra prometida, porque el proceso de Dios no es que usted se quede estancado, el plan de Dios no es que usted se quede en ese lugar, el plan de Dios es que usted avance, que vayamos avanzando. El plan de Dios no es que nosotros nos quedemos acá, el plan de Dios es que nosotros vayamos a una eternidad con Él. Y si nosotros seguimos y le creemos, Él va a ser fiel y justo en llevarnos hasta ese lugar a donde Él tiene. Entonces en Éxodo 3:7 vemos el llamado que Dios dice, no, mi pueblo está siendo afligido, mi pueblo está siendo atormentado, está siendo quebrantado. Necesitamos sacarlo, se necesita sacar de ahí. No puede estar ahí. ¿Qué quiere? Que miremos. Y empieza a mover y a desplegar toda una serie de acontecimientos para que crean. Porque no solo se trataba de que yo quiero que vayan, no. Vean cuántos en todo lo que nos pasa vemos la gloria de Dios ahí, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra salud. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Yo soy tan maravillada con este tema que quiere que le diga algo. Exactamente hace un mes, yo casi me muero físicamente. Estuve en una situación difícil de salud que no creí experimentar y pasó de la literal. Me dijo la doctora, o se moría o la mataba yo con los medicamentos, pero yo tuve que hacer lo que tuve que hacer. Pues. Ese fue el poder de Dios. Es que fue el Señor que mostró su mano. El que yo muriera. Y tal vez no en este momento. Entonces, cuando nosotros entendemos ese poder de Dios, ese poder de Dios, entendemos que el Señor va a hacer la obra. Yo voy a dar testimonio alguno de estos domingos sobre todo esto que me ocurrió en mi vida. Entonces, vemos que después de esto, el proceso del Señor era llevarlos a una tierra prometida. Era llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel. Era llevarlos a un lugar donde había que podían ellos conquistar. No era regalar, no era que vaya a recoger de un río leche, no. Era de que va a ir a una tierra que fluye leche y miel. Tenía que cumplirlo, tenía que llevarlos a pesar de. Entonces ahí encontramos los libros históricos, que empezamos a hablar de la conquista, del libro de los jueces, y empezamos a ver un Josué donde va decidido a pelear y guerrear, donde va decidido a creerle a Dios, porque él ha visto todo lo que pasó. Pasa en ocasiones, como los anteriores que ya nos han predicado, donde nos da temor. Porque hay temor en ocasiones, porque somos seres humanos y a veces somos frágiles y nos toca en ocasiones sentir el miedo y el temor.
Pero Josué era de aquellos que decía, claro que sí, he visto el poder de Dios, yo vi manifestarse en el desierto y yo no me quedo en el desierto. Yo voy a ir a pelear allá al otro lado y voy a ir a tomar porque esa tierra me la dio. Entonces usted y yo tenemos que luchar porque el reino de los cielos es para nosotros, es para ustedes, para mí. Y tenemos que agarrar valor y tomarnos de la palabra, como dice el libro de Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que hayan dificultades, aunque hayan adversidades. Entonces, en este espacio podemos encontrar un periodo donde Dios se instaura con los jueces, instaura para que se pueda manejar. Era un periodo teocrático, un periodo donde Dios gobierna, donde Dios está directamente en el pueblo. Entonces ahí podemos ver personajes grandes como Elías que vienen y se levantan y dicen, mi Dios es fuerte, mi Dios es grande. Y así como se movió con Moisés allá, también aquí va a destruir a todos estos profetas. Qué bien, todos estos, perdón, todos estos, sí, pues los profetas de Baal, los profetas falsos. No tengo temor. ¿Por qué? No vamos confiando en nosotros, vamos confiando en nuestro Dios, vamos confiando en nuestro Padre, como dice Isaías. Mi Dios que hizo todo, mi Dios que desde el primer momento pensó en redimirme. Y luego nos vamos a los poéticos, donde encontramos un David elegido en medio de una situación muy complicada, en medio de una situación donde él está encargar de restaurar una adoración, de traer nuevamente esa adoración a su pueblo que venía en dificultades. Entonces, encontramos un Job que pasó situaciones difíciles, se aferró a esa fidelidad que Dios iba a cambiar su lamento en baile, que Dios iba a transformar. Estoy parafraseando, ¿verdad? Porque imagina que me desestructurara, perdón, todo. Encontramos, ¿verdad? Dentro de todas las deficiencias, un Salomón lleno de sabiduría y que entendió que él obtuvo todo lo que se podía tener, pero que entendió que al final la presencia de Dios era lo único que realmente llenaba al individuo y al ser humano. Tener muchas cosas, podremos afanarnos mucho, muchas cosas, pero que miramos la fidelidad de Dios cuando estamos más cerca de Él, que miramos esa tranquilidad en Dios, que sentimos esa llenura del Espíritu Santo cuando estamos más cerca de Él. Y nos pasamos luego a los libros proféticos y encontramos 17 profetas, tanto mayores como menores, hablando antes del exilio o en medio del exilio y después del exilio. Profetas que llaman, instauran y se mueven para que el pueblo siga, para que el pueblo no se canse, para que el pueblo persevere, para que luche, para que crea en ese Dios de poder y que dentro de estos 17 libros proféticos vamos a encontrar una cantidad de acontecimientos y de personajes que nos llevan a entender ese poder, que nos lleva a entender esos hechos manifiestos a través de todo el proceso que Jesucristo, que Dios tenía para su pueblo. Nunca lo dejó solo, siempre estuvo ahí, siempre hubo un momento donde Dios venía y traía nuevamente esa reconciliación con el pueblo. Encontramos 400 años de silencio, me decía la vez pasada una persona, pero en 400 años hubo un tiempo, la vez pasada, donde, ¿qué pasaba en esos 400 años? Bueno, había no una enemistad del pueblo de Dios con Dios, sino que no había profeta, pero eso no quería decir que Dios no estaba. En esos 400 años de silencio, estaba preparando el camino para esa. En ese tiempo se estaba haciendo todo y moviéndose todo a nuestro favor, a su favor, a mi favor, para luego venir a encontrar un Nuevo Testamento con Juan el Bautista, dándole esa entrada y apertura a nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy resumiendo. Se imagina que trabajáramos con esto en la extensividad. Y entonces se cumple la profecía de Isaías, donde encontramos que nace un Salvador. Esto lo tenemos en Isaías 15, capítulo 15, versículo 6. Lo encontramos en el 15,
en el 9, perdón, 6 y 7. Capítulo 9, versículos 6, 7, 8, 9 y todos los que encontramos. Y encontramos entonces donde vemos con un Nuevo Testamento que se cumple la profecía de Isaías y nace Salvador del mundo. Llega a convulsionar, pero yo le voy a decir algo y esto aquí es un boom. No llega el Redentor que todo el mundo esperaba, o al menos que la iglesia en ese entonces del templo esperaba. Llega un Jesús colocado bajo la forma bajo lo que había profetizado Isaías. Entonces ahí sí quiero que nos vayamos ahorita al libro de Isaías 53. Uno, ¿qué nos menciona y se especifica en el proceso de redención? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Creían ver aquel rey que bajaba con sus capas, pero este era el rey. Sí, era el rey Jehová poderoso, pero era el hijo del rey y él venía a transformar, venía a remover el mundo, venía en realidad a hacer la obra redentora de él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, todo Jerusalén se turba, todo el mundo se turba, porque este es un personaje diferente, este es realmente el Salvador. Se estaba cumpliendo lo dicho por Isaías, donde decía que le mirarían más inatractivo para que le decíamos, mire, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero aquí viene la promesa de fidelidad de él. Mire, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escucha la palabra, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y aquí encontramos, aparte de la salvación, encontramos sanidad, liberación, transformación. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no glorificar su nombre a Jehová Jesús? Que se vino a hacer carne, esta profecía se vino a cumplir en este tiempo para liberar a los cautivos. Vámonos para, bueno, lo voy a leer porque en realidad este es un versículo, un capítulo maravilloso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Mire, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quiénes somos? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vámonos a Isaías 61. Ahora, cuando nosotros vemos esta parte de la fidelidad de Dios mostrada en este tiempo donde ya no es solo una profecía, ya es la profecía cumplida, ya el Mesías vino y ya el Mesías va a hacer todo el proceso de redención y ahora ya para nosotros ya lo hizo y ahora nosotros recibimos esa salvación y hemos recibido ese poder de a través de esa fidelidad, de ese cumplimiento de esa palabra, nosotros entendemos cómo Él nos ha amado, cómo Él nos ha transformado. Dice Isaías 61, buenas nuevas de salvación para. Tenemos que comprender que es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Que aunque pueda dolernos, aunque pueda no sentirnos, Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Y que todo lo que Él hace va a ser siempre pensando en usted.
y en nuestro bienestar. Pero Él no venía para un pueblo que adoraba en un lugar como un ritual, que la iglesia en ese tiempo, ya en ese tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia estaba dominada por la institución romana. Y los que estaban como sacerdotes, como dice la palabra, no estaban. Jesucristo no vino a ellos. Jesucristo vino al pueblo. Jesucristo vino al gentil, aquel que realmente iba a creer en él, no en una estructura que nosotros mismos, en base a nuestras propias formas, sino a la forma que él tiene. Y nos habla el libro de Isaías y nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos, mire, si usted está afligido, si yo estoy afligida, dice, que a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificará las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primero y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando nosotros buscamos al Señor, debemos de pensar no solo en nosotros, sino en nuestras generaciones. Debemos de entender que la fidelidad de Dios no solo llega a usted, la fidelidad de Dios, cuando usted cree que Jehová es su Dios, el poder de Dios no va a llegar solo a usted, va a llegar hasta sus generaciones. Y nos muestra que nosotros debemos de entender a qué vino Jesucristo. Y Jesucristo vino a darnos libertad, a llenarnos de su presencia, que Jesucristo ha venido a vendar nuestras heridas, a sanar nuestro corazón, a declarar libertad, a libertarnos los cautivos. ¿Qué estaba cautivo, hermano? No había amor para el pueblo, no había una redención, por eso él vino y escogió 12, que no eran de parte del templo, sino que 12 que él iba a traer por su cuerda de amor y él los iba a formar. Él vino y eligió de todo tipo de personas y vino a hacer la obra redentora, resucitando muertos a Lázaro. Él no importa cuánto nos sintamos. Él viene a resucitar 3, 4 días. ¿Cómo estaría? Un estado putrefacto. Al Señor no le importa, hermano, cómo usted tenga el mundo. A Él lo que le interesa es que usted venga a su presencia. Y Él va a hacer, con su amor y su misericordia, Él va a hacer en usted la obra redentora. ¿Cuán sucios nos podemos sentir? ¿Cuán malolientes nos podemos sentir? Creemos que la fidelidad de Dios no va a llegar porque nos sentimos así. Creo que no. Va a hacer la obra en usted. Él va a limpiar y va a resucitar todo aquello. Él le va a decir, ven, como le dijo a Lázaro, Lázaro, ven, ven, sal fuera. ¿Por qué? Porque el maestro lo está llamando. El Señor nos llama a salir de todo aquello que nos tiene muertos, que nos tiene cautivos. Viene y él se aparece, viene y le dice a un Zaqueo que estaba subido en un árbol, ahí en enano, que creía, escuchó del maestro y creía que no lo miraba, pero él sabía. Y se sorprende porque a veces nos sentimos tan pecadores que creemos que Dios no nos puede ver, pero Él nos mira. Y le dice, Lázaro, a tu casa voy. Él nos dice, a tu casa voy. En tu corazón quiero entrar. Que Jesucristo vino a libertar a los cautivos, a los presos en apertura de la cárcel. Vino a decirle a una adúltera, vete y no peques más. Me vino a dar salvación. Vino a libertar de un flujo de sangre, de enfermedades y ataduras que vienen por años a nuestra vida. Vino a darle vista al ciego Bartimeo porque muchos en ocasiones estamos ciegos, no físicos, como lo mencionaba la pastora Arta María el domingo, sino estamos ciegos espirituales, estamos
enceguecidos por este mundo, por este afán, por esta situación. Estamos creyendo más a todo lo que el diablo nos puede decir y no a lo que Dios tiene en todo esto para que nosotros podamos entender su palabra. Vino a levantar paralíticos, vino a fijarse en todos aquellos que estábamos sin una esperanza. Él vino a darnos esperanza, que su fidelidad es grande. Y tenemos que entender que en la actualidad Dios, en esta actualidad tenemos que entender que Él fue, que Él es y que Él será. Lamentaciones 3, 22, 23 nos dice que nuevas son cada mañana su misericordia, porque su fidelidad para siempre. Pasamos problemas, dificultades, pero tenemos que recordar y traer a memoria siempre lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho en su pueblo, porque ahora somos su pueblo. Antes, dice el mismo Isaías, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Ahora, ven, somos parte de esa redención. Murió en la cruz por nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones, por todo lo que usted haya hecho. Entonces Él merece la adoración, pero no una adoración solo de un canto. No, cuando hablamos, Isaías enfatizaba aquí adorarle, era adorarle también con nuestras acciones. Dice Romanos 4:21 que convencidos de lo que Dios es y ha prometido, poderoso es Él para cumplirlo. Prometió salvación. Venimos a Cristo, somos salvos. Él promete redención, Él nos ha redimido del pecado. Él prometió restauración. Cuando venimos a Cristo, Él nos restaura. Entonces, quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está. No sé, esté en un carro, en una mesa, en su cuarto, donde esté, donde usted se encuentre. Y meditemos que no falta, como dice el libro de Josué 21, 4 y 5. Dice, no faltó cumplimiento ni una palabra de las buenas promesas para Israel, porque todas se cumplieron. Eso lo dice Josué 21, 4 y 5 y Primera de Reyes 8, 36. Ambos son iguales, los versículos son casi iguales. Cierre sus ojos y medite. ¿Ha faltado Dios en su cumplimiento? ¿Ha faltado Dios en algo que él haya prometido en su palabra para su pueblo, para nosotros? No falta, no ha faltado ni una. Él libertó a Israel de Egipto, nos liberta a nosotros, porque en el mundo estamos afligidos, estamos esclavos, pero Él nos ha traído a su tierra, nos ha traído a este lugar a luchar, nos ha traído a este lugar a estar y luchar con Él. No solo, nadie te podrá hacer frente, le dijo Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Él tocó un Pablo que perseguía a la iglesia, que se encargaba de perseguir cristianos. Convirtió y lo trajo a sus caminos. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Claro que Él puede redimirnos, claro que Él va a mostrar su fidelidad, claro que Él va a hacer la obra redentora en nosotros. Él ya, desde que estamos aquí, Él ya la hizo. Entonces, meditamos, ¿ha faltado cumplimiento de la palabra? ¿Ha faltado promesa del Señor? Hay razones para adorarle creyendo en esa fidelidad que Él ha mostrado a través de los tiempos y que ahora nosotros somos los protagonistas, que nuestras generaciones van a ver nuestros hechos y van a decir, grande es Jehová que hizo esto en mi papá, en mi mamá, en mi abuela, no solo porque se lo hayamos inculcado, porque usted tiene que seguir, no, es porque vieron los hechos de Jehová en nosotros, vieron la gloria del Señor. Yo he visto la gloria del Señor, yo he visto su poder, yo sé que usted lo ha visto también. Yo sé que usted en su familia, en su vida, yo no sé lo que usted está atravesando, lo que usted puede estar pasando, lo que puedo estar pasando yo. No lo sabemos, pero tenemos un Padre que Él sí lo sabe. Y Él va a mostrar esa fidelidad ahí en lo que usted está necesitando en este momento, conforme a esa palabra. Pero Isaías también, al igual que David en textos anteriores, nos llama a adorar creyendo
que no ha faltado palabra, como dijo Josué, que no ha faltado cumplimiento de la promesa del Señor en nosotros, no ha faltado. Tal vez nosotros hemos faltado, pero Él no ha faltado. Tenemos entonces que traer a nuestra mente y recordar y no olvidar la bondad y la misericordia de Dios. Les voy a compartir desde ahí donde está siempre 1 minuto, 2 minutitos más, igual cerrados sus ojos. Hay una alabanza que desde que yo era una adolescente siempre ha llenado mi corazón y creo que la escucho a diario desde años, que habla de la fidelidad de Dios a través de los tiempos en nosotros. Pero a pesar de las circunstancias, hay una verdad y es que la fidelidad de Dios nunca nos va a dejar. Coloque, hermano Camilo, esta alabanza y quiero que cierre sus ojos y medite en esta letra. Que Él trae para cada uno de nosotros. Él ha sido fiel. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para ti. Mediten esta parte que es importante. Pero hay una verdad que nunca Me dejará desfallecer. y aunque Y aunque yo no la deba merecer, me sostiene, te adoramos, Jesús. Dios Sido fiel, Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Él ha sido fiel en medio de las circunstancias. Él ha estado con su poder transformador en cada uno de nosotros. Él siempre estará ahí. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Oh, Jesús, tú has sido fiel, Señor, con cada uno de nosotros. Él siempre lo será. Aleluya, Señor. Haya duda en plena noche oscura, Él extiende tus brazos de amor. Siente el amor y la presencia del Señor. Y estando en la tormenta, mi mirada nos alienta. y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Sido fiel. Ha sido fiel. Ha sido fiel. Él ha sido fiel y Él ha ministrado nuestras vidas. Y vamos a ver su promesa redentora y vamos a estar un día gozándonos con Él en el reino de los cielos. Y esa fidelidad de nuestro Padre se va a ver reflejada en este presente y nos va a llevar hacia un futuro glorioso. Aleluya. Esa es la esperanza contra esperanza del pueblo. Hay esa promesa. Un día estaremos con Él. Glorioso eres tú, Jesús. Tú has sido fiel, Jesús. Tú has sido fiel, Jesús. Él ha sido fiel y por siempre lo será.
Bueno es nuestro Dios, hermano, que nos llena con toda bendición espiritual. Bueno es nuestro Dios, que está con nosotros en todos los tiempos. Ha estado con su pueblo y que estará eternamente y para siempre. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Me gustaría darle un tiempo a la pastora Rosa María, sé que ya casi no hay tiempo. Bueno, ya nos pasamos, mejor dicho. Pero que la pastora Rosa María hiciera una oración y damos gracias al Señor y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo que ha brindado. Gloria a Dios. Cuando nosotros contemplamos, ¿verdad? A través de toda la historia de la palabra, la fidelidad de Dios, cuando escuchamos el testimonio de nuestros hermanos y conocemos parte de su historia y también nuestra propia historia, nuestro corazón se conmueve de esa fidelidad del Señor, cómo ama a su pueblo, cómo ha defendido a su pueblo, cómo lo ha sacado de crisis, cómo lo ha perdonado, cómo lo ha animado y cómo le ha dado una condición mejor a la que en su humanidad ni ellos ni nosotros hubiéramos podido experimentar. Padre, gracias, gracias, gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú tienes planes para nosotros y para los nuestros, para nuestro presente y también para nuestro futuro. Gracias, Padre. Gracias por la vida de tu sierva, Señor. Y gracias por su disposición, por su conocimiento, por transmitirnos, Señor, esta enseñanza. La bendecimos, Padre, y creemos, Señor, en lo que tú le has dado palabra a ella, Señor. Creemos que nuestros ojos van a ver también esa obra milagrosa, como ella lo va a testificar, como tú has marcado un antes y un después, y así lo vas a seguir haciendo en cada situación que ella y nosotros enfrentemos. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a sus familias, Padre. Manifiéstate, Señor, y trae respuesta. Trae, Padre maravilloso, esos de repente que estamos esperando. Y que esa gloria tuya se siga manifestando en nuestras vidas, en nuestras familias, en la congregación, en tu pueblo, en nuestra amada Honduras, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, lo esperamos, Señor, y te damos gracias porque podemos dar gracias de antemano porque tú eres fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Buenas noches, que Dios les Buenas bendiga. noches.